Hola, ¿cómo están? En este momento les habla William Mora. Soy profesor en el área de electrónica, comunicaciones, redes, en fin. Son vocaciones que tiene uno en la vida, que Dios mismo le regala a uno y que con la ayuda de la Santísima todo sale bien. Bueno, en este momento vamos a explicar qué es la ley de Watt, o lo que nosotros decimos vatio. En fin, esto es algo que viene desde épocas remotas. Incluso esto le dieron honor al señor James Watt. Él fue ingeniero mecánico. La información está en Wikipedia. Yo la he revisado y me parece muy bien, puesto que ese conocimiento es lo mismo que me han explicado a mí durante más de 35 años. Les comento. Mi objetivo no es ser youtuber, no tengo tiempo para editar los videos, pero espero que de alguna u otra manera me haga entender en los temas. Bien, ¿para qué nosotros utilizamos esta famosa ley? Resulta que en un momento dado, ustedes pueden observar que todo electrodoméstico tiene un consumo. Por ejemplo, tenemos consumos de 800 vatios, ¿sí? Hay unos que nos consumen 1500 vatios, como el caso de un horno microondas así pequeño, que de pronto hay una plancha que nos consume 1200 vatios, o tenemos un bombillo que nos consume 100 vatios, o de pronto un cargador más o menos alrededor de unos 10, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Depende obviamente del dispositivo a utilizar. Incluso tenemos también LEDs, bombillos de tecnología LED, del cual obviamente nos consume 7 vatios. En fin, entonces, resulta que a nosotros nos han dejado un regalo que incluso los profesores de física de alguna u otra manera nos enseñaron esta pirámide, donde tenemos aquí P, I, que viene de intensidad, V, voltaje. Voltaje, nosotros tenemos una unidad que es el voltio, y eso en honor al señor Alessandro Volta, ya que él fue el que inventó la batería. La intensidad, que es lo mismo que corriente, y esta corriente se mide en amperio, y la unidad en amperio es en honor al señor André-Marie Ampère. André-Marie Ampère obviamente nos aportó incluso la palabra electromagnetismo. Él fue el que obviamente pudo postular lo que sucedía internamente y por qué aparecían campos magnéticos en el momento de energizar un conductor. Y potencia, que es lo mismo que watt, porque potencia y watt es lo mismo, son sinónimos. Watt, ya les había dicho anteriormente que es en honor al señor James Watt. Él fue ingeniero mecánico, su información también se encuentra en Wikipedia. He leído la biografía de estos tres señores en ello y no le vi nada raro. Perfecto, tal cual como me lo enseñaron a mí hace años atrás, así está tal cual. Entonces, muy bueno lo que hicieron estos señores en transcribir la información. Esto es viejísimo, yo no me estoy ganando honores ajenos porque estos fueron de personas que nos dejaron esta información, nos la aportaron, y hoy en día son muchísimas las personas que viven de ello. ¿Ok? Entonces, vamos a ver para qué me sirve el conocer esto. Resulta que con esta fórmula, donde dice potencia y V, en un momento dado yo tengo que despejar tres fórmulas. Por ejemplo, me dicen, halle la potencia de tal. Entonces, por lo menos tenemos que tener dos valores.
en un momento dado nos dan el valor de la corriente, la intensidad, y usted la multiplica por el voltaje, de esa manera puedes hallar la potencia. Si usted necesita hallar la corriente o la intensidad, entonces nos dicen que la intensidad es igual, y de acuerdo a esta pirámide, nos dicen que la intensidad es igual a la potencia sobre voltaje, tal cual como nosotros lo observamos acá, y de esa manera es que obtenemos esta fórmula. Y por último, si queremos hallar, perdón porque me toca aquí mover la cámara, entonces V va a ser igual ¿a qué? A la potencia sobre la intensidad, tal como lo vemos ahí. Si ustedes tapan esta parte, entonces tenemos potencia dividido sobre la intensidad. Entonces de esa manera tenemos la tercera fórmula. Esto especialmente para los jóvenes, para las personas que de alguna u otra manera no tienen conocimiento de ello, pero como les digo, esto es viejísimo. Estos fueron aportes de grandes científicos y que hoy en día se utilizan, se trabaja en ello. Siempre vamos a recurrir a estas fórmulas. Entonces, ya teniendo claro de dónde salen las fórmulas, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de para qué lo voy a utilizar. Vamos a suponer que en un momento dado yo tengo un bombillo que consume 100 vatios y se energiza con 120 voltios alternos. Pero no tenemos el valor de la corriente en este momento. Entonces en ese momento tenemos que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Entonces, sabemos que tenemos 100 vatios y debemos de dividirlo en 120 voltios. De esa manera yo puedo hallar la intensidad o la corriente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo no tengo calculadora, yo fui de la vieja data. Entonces, en este momento aquí tenemos 100 vatios, me disculpan, y lo vamos a dividir en 120 voltios. ¿Cuál será entonces el valor de la corriente? Voy a borrar aquí en este momento W. Voy a borrar la V. Entonces, imposible. Ya sabemos que hay un dividendo, un divisor y un residuo. Y hay uno muy pequeño y no podemos dividirlo ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues aquí voy a agregar un 0, luego la coma, para poderle agregar aquí un cerito acá. Entonces ya me queda 120 en 1000. Entonces, ya calculo. Yo digo 9 veces 9 por 2, 18, y aquí ya se me pasa 9 por 1, 9 y 1, 10, y ya son 1080, entonces ya no puedo realizar la resta. Entonces me toca restarle, entonces ya son 8 veces. 8 por 0, 0, vamos a ver. 8 por 2, 16. 8 por 1, 8 y 1, 9, 960. O sea que 1000 menos 960, tenemos un resultado de 40. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que sí es el adecuado. ¿Qué hacemos aquí? Puedo yo agregar otro cerito acá, me queda convertido en 400 y 120 dividido en 400, entonces es 3 veces. Porque 3 veces 120 me da 360. ¿Sí? 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Entonces me quedan aquí 40. O sea, aquí ya sabemos que esto sigue 0.83333333333. Bueno, en este momento lo aproximo en 0.83 amperios. Entonces, en este momento he hallado la corriente, 0,83 amperios. O sea que la intensidad es igual a 0,83 amperios. Bien. Vamos a borrar esto para que quede aquí. Ya ustedes saben de dónde obtuvimos obviamente el resultado.
Entonces ya tenemos la corriente. Ya sabemos que la corriente o la intensidad es igual a 0,83 amperios. Bien. Espero que haya quedado claro hasta ahí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo diferente. Y de pronto nos dicen, oh, ¿cuál es el voltaje? Vamos a suponer que yo no tengo el voltaje, no sé cuál es el voltaje en este momento. Entonces dice que voltaje, de acuerdo a esto, voltaje va a ser igual ¿a qué? A la potencia sobre la intensidad. Esto con la finalidad de analizar a ver si es cierto, si esto funciona, si este triángulo, al cual obviamente nosotros le llamamos la ley de Watt, perdonen no haberle escrito, ¿sí? A ver si este triángulo al cual nosotros llamamos la ley de Watt funciona. Entonces, en este caso tenemos potencia. La potencia es de 100 vatios. Voy a borrar la V. Ya sabemos que tenemos duda de la V, del voltaje. 100 vatios. ¿Lo vamos a dividir en cuánto? En 0,83. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hacíamos antiguamente? Sin necesidad de la calculadora. Entonces, 100 vatios, no le voy a colocar la W y lo vamos a dividir en 0,083. ¿Qué quiere decir? Que después de la coma hay dos dígitos. Tenemos dos dígitos. No es difícil de hacer. Vean, después de la coma tenemos dos dígitos. Y esos dos dígitos, ¿qué quiere decir? Que vamos a agregar aquí dos ceritos. Y podemos borrar esto. No era difícil. No sé por qué se complican. Si no es con calculadora, no se puede hacer ahora las cuentas. Bueno, en fin. Ahora, vamos a ver. 83 en 100 está una vez. Y si usted multiplica, pues nos da 83 acá. 1 por 3, 3 y 1 por 8, 8. Y nos queda 17, un residuo de 17. En este momento, podemos bajar el otro 0. Son 170. Entonces están dos veces. ¿Sí? 2 por 3, 6. 2 por 8, 16. Entonces imagínate, 170 menos 166, nos quedan 4 acá. Voy a ponerlo acá, nos quedan 4. Y bajamos el otro 0, que nos queda aquí pendiente, ¿sí? Porque este es el residuo. Y de 83 a 40 no está 0 veces. Entonces, 0 ahí. Y como ustedes pueden observar, tenemos 120 y vemos que efectivamente funciona. O sea, esto es igual a 120 voltios y de esa manera hemos hallado ¿qué? Hemos hallado el voltaje. Esto en caso de no tenerlo. Entonces vemos que este triángulo de la ley de Watt funciona. ¿Sí? Es muy útil. Los electricistas, los que reparan celulares, los que reparan televisores, equipos de sonido, los que diseñan equipos electrónicos, en fin, siempre van a recurrir a ella. Entonces, ahí vemos una utilidad de esta ley. Ahora, vamos a borrar todo esto. Ya hemos hallado el voltaje. Ya hemos hallado la corriente y si en un momento dado yo tengo duda de la potencia, me dan estos dos valores, pero ¿cuál es la potencia? ¿Cuál? Entonces dice, potencia es igual a la I o la V por I, el orden de los factores no altera el producto en este momento, ¿sí? Se multiplican estos dos y de esa manera vamos a obtener la potencia. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces voltaje 120 voltios. ¿Por cuánto? Por 0.83 amperios. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a hacer la multiplicación acá. 120
0.83. 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. Voy a dibujar acá. 3 por 1, 3. 0 por 8 por 0, 0. 8 por 2, 16. 8 por 1 y una 9 que llevamos, 960. Aquí tenemos, vamos a hacer la suma. Entonces aquí tenemos 0, 6, 6 y 3, 9. Y 9. Nos da 9.960. Pero recuerden muy bien que tenemos que separar dos dígitos, ¿sí? Por la coma, entonces serían 99,60, porque no vale la pena hacer el 0 acá y poner, no tiene ningún sentido. Entonces nos damos cuenta que nos da 99,60 vatios, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? Acuérdate que yo no terminé aquí las décimas, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces nos va a dar un valor aproximado, pero es 99.60 por 4 mínima parte, o sea, por 4 milésimas, no creo que haya problema. Vemos que efectivamente nos da los 100 vatios. Pues por una décima no hay ningún problema, 99,6. Ahí vemos el buen uso de la ley de Watt o de estas formulitas, un aporte que viene de tiempos remotos, hace poco, tampoco mucho, ya más de 200 años, y vemos que hoy en día también la aplicamos. Como le digo, lo más actual serían los teléfonos celulares, los televisores LCD y en fin, otras tecnologías, los drones han de trabajar con esta ley. Espero que les haya quedado claro el tema. Como le digo, no tengo tiempo para editar videos, pero espero que con esto ayude a muchas personas. No olviden, potencia es igual al voltaje por la intensidad, que si yo quiero hallar la intensidad, que es lo mismo que corriente, va a ser igual a la potencia sobre el voltaje, y que si quiero hallar el voltaje en este momento va a ser igual a la potencia sobre la intensidad, sobre la corriente. Entonces de esa manera obtenemos las tres fórmulas. Por mi parte es todo. Espero haber colaborado en algo. Como le digo, mi intención no es ser youtuber, solamente lo hago con la finalidad de que mis alumnos tengan un material de consulta. Muchas gracias a todos y muchas gracias por su atención.